Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos de vuelta en el gráfico de Bitcoin contra el par USDT, precio actual $61,000. En estos momentos podemos notar cómo Bitcoin ha realizado un pequeño movimiento hacia la alza en lo que han sido las últimas 3 horas hasta este momento que estoy grabando y un aproximado de 19 horas desde el último video realizado. Vemos que el precio no cayó, no hizo el movimiento de retroceso que estaba dentro de las probabilidades, es decir que continuara un pequeño retroceso, no lo hizo, sin embargo se mantuvo en el rango que también estábamos comentando. Vimos que el promedio o en la zona o el precio más bien en donde se estuvo concentrando fueron los $60,800, o al menos eso es lo que yo estuve observando viendo la gráfica todo el día. Pude notar que en los $60,800 es donde se concentró la mayor cantidad de volumen, por lo cual nosotros para poder operar este tipo de movimientos primeramente debemos de realizar nuestro debido análisis y proyección, ya que muchos pues bueno, por el tipo de patrón que podemos observar y en el gráfico de 4 horas podríamos creer, inclusive yo, podríamos creer que este patrón es alcista, debido a que vemos que el precio no ha retrocedido más allá de los $60,000, tomando en cuenta que este en el pasado ha sido un soporte fuerte, un soporte en el cual el precio llegaba y de ahí para arriba, y no solamente una vez, lo vimos 3-4 veces. Por si no me crees, pues bueno, lo tenemos aquí, el primero en este punto cuando cayó a los 60, una segunda vez, una tercera vez, y bueno, aquí podríamos contarlo como uno o inclusive como 2 veces más, a excepción del último movimiento que evidentemente llegó a alcanzar por debajo de los 60,000 y llegó hacia los 57, liquidando todas esas operaciones en long que pues bueno venían ahí de hace un rato, fueron a liquidarlas y el precio volvió a recuperarse, tomando en cuenta también que por debajo de los $60,000 prácticamente es pura compra, manteniendo mucho más volumen por debajo de los 55 hasta los $50,000. Pero bueno, esto ya lo hemos platicado en días anteriores, por lo cual en un gráfico de 4 horas al ver que el precio no cae, vemos que no retrocede, sin embargo tampoco ha tenido esa recuperación rápida que siempre solemos notar, que nada más toca los 60,000 o ni siquiera toca los 60,000, llega a los 61, 60, 500 y así como lo toca comienza a recuperarse y sale la velita y bueno, por arriba nuevamente el precio. No vimos eso y a diferencia del pasado vemos que en este punto en un gráfico de 4 horas mantenemos una tendencia bajista que nosotros ya veníamos viendo desde hace varios días, inclusive semanas. Esto ya te lo había comentado de la tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. Esta se sigue manteniendo ya que el precio no logró romper la última vez aquí la zona de volumen, que también esto ya lo vimos y ya lo explicamos. Ahora, por lo cual, si nosotros mantenemos una tendencia bajista, lo lógico es de que cada mínimo sea más abajo y cada máximo también sea más abajo. Y eso lo hemos notado, vemos en un gráfico de 4 horas que, bueno, los máximos desde el último en los $66,500 llegó a retroceder por debajo de los $66,000, nuevamente este punto más alto, y en este punto estamos en medio de un retroceso, ¿no? Un retroceso que anteriormente hemos visto que son retrocesos amplios, por lo cual en este punto este soporte en los $60,000 igual y no es tan fuerte. Con ello, intentar operar en futuros, esto principalmente es bastante riesgoso. Yo voy a permanecer fuera, una porque no suelo operar a Bitcoin en short y otra porque no tengo algún tipo de entrada en spot. Para ello pues yo me iría mejor a operar algunas criptos que tienen prácticamente el mismo patrón que estoy explicando aquí en Bitcoin. La mayoría de las criptos con mayor capitalización, inclusive varias que tienen poca capitalización, mantienen un patrón bastante similar, por lo cual el escenario debería de ser bastante parecido, con sus diferencias obviamente tomando en cuenta la volatilidad, capitalización de la cripto que vayas a operar, etcétera. Pero bien, regresando a Bitcoin, como te decía, en este punto es bastante riesgoso intentarlo operar en futuros y en spot no hay entrada, ¿ok? Este no es una entrada del todo, ya que a diferencia del pasado, cuando Bitcoin rebotaba en los $60,000, veíamos que lo hacía nuevamente con volumen, después del desplome, pues bueno, se generaban bastantes compras ahí justamente en los $61,000, lo cual hacía que el precio se recuperara. En este punto, al ver también que el precio ha llegado a zonas más bajas por los $57,000, muchos de los que tenían aquí compras en los 60,000 están vendiendo también en los 60,000 con la opción de poder comprar en los 57 o por debajo de los 57. No sé si se comprenda esto. En otras palabras, los que anteriormente aquí habían comprado en los $60,000 aquí o anterior en el pasado, después de ver que el precio logra romper los 60,000 hacia la baja y ver que se recupera, pues bueno, vemos que aquí continúa con una tendencia bajista, se comienzan a generar ventas de todos los que compraron en $60,000 porque pues bueno, hay que sacarle ganancia, ¿no? Con la ilusión de poder ir a comprar en un precio más bajo, es decir, los que están vendiendo aquí son los mismos que ya no están comprando aquí y que piensan comprar en este punto o por debajo de los $57,000 si es que llega. Este es el escenario que estaba explicando el día de ayer y el cual muchas veces a muchos los deja porque se confían de más y no ponen órdenes de compra en los puntos importantes y los ponen hasta abajo esperando que de un mechazo y de un milagro llegue a su precio de compra en los
los 42, 45, yo qué sé, precios muy exageradamente muy bajos, lo cual tampoco es correcto. Tomando en cuenta ese tipo de escenarios actualmente, podríamos considerar de que el precio sí podría continuar retrocediendo, pero no tenemos confirmación debido a que el volumen es muy bajo. Aquí lo podemos notar en CoinMarketCap. Vemos que el volumen el día de hoy está por los 17 billones y la capitalización a comparación del día de ayer inclusive incrementó tantito. Ayer estaba por 1.19, hoy está por 1.2, tampoco ha sido tanto el incremento, pero si notamos aquí durante las siguientes 10 horas, ojo, esto es importante, durante las siguientes 10 a 12 horas, actualmente ahorita que estoy grabando son casi las 12 del mediodía, hora México, es decir que para las siguientes 12 horas, para las 11, 12 de la noche, si Bitcoin no ha aumentado su capitalización a cerca de 1.22, por ahí, 1.22, y el volumen se mantenga, si no sucede ese patrón, pues bueno, ya podríamos estar confirmando que va a continuar retrocediendo o al menos mantener este rango aquí mismo en los $60,000, es decir, mantenerse aquí o ir retrocediendo poco a poco como lo habíamos explicado el día de ayer. Ok, pero eso es importante, tienes que ver este patrón, tienes que ver que no incremente la capitalización para poder confirmar el patrón bajista, porque si ves que aquí llega a 1.22, 1.23 trillones en las siguientes 5, 6, 7 horas y tú te quedaste con la esperanza que durante las siguientes 12 horas el precio iba a retroceder, pues bueno, muy probablemente tu proyección sea errónea porque los datos están arrojando otra información, ¿vale? Eso es lo importante de ir actualizando tus operaciones, tus análisis principalmente para que puedas realizar proyecciones correctamente. Ya por último, pero no menos importante, vamos a ver aquí las zonas de liquidación. En un gráfico de una hora notamos que hay una muy pequeña hasta los $63,400, pero la zona de interés es cerca de los 62,300, por lo cual no hay tantas zonas de liquidación por la parte alta y la zona de interés está inclusive por debajo de esta zona de liquidación. Con ello de que suba el precio por encima de los $62,000 está complicado, ¿ok? Está complicado, puede que lo haga, pero la probabilidad más alta es de que no lo realice. Desde otra vista podemos ver que aquí justamente el precio en los $60,888 está la zona de volumen, al menos lo que nos indica aquí en Trading Different. Como yo te mencionaba hace un momento, yo el día de ayer vi que prácticamente el precio no salía de los 60,800, por lo cual también determiné ahí mismo mi zona de volumen. Y aquí en los perfiles de liquidación vamos a cambiar esto un poco, a ver, para poder visualizar mejor las zonas posibles que haya de liquidación por abajo, y vemos que una no ha sido del todo liquidada, cerca de los $60,000, y un poco más abajo de esa se encuentra una zona de liquidación fuerte hasta los $56,000, que bueno, esta también ya la hemos platicado anteriormente, pero esta zona de liquidación probablemente y la vaya a visitar lentamente o en los siguientes días, ¿ok? Por ahora podríamos concentrarnos en esta que se encuentra aquí, que tampoco es bastante fuerte, en los $60,000. Con ello, tomando en cuenta también este escenario, pues vamos a dejarlo en rango. Gráfico de una hora, durante las siguientes 12 horas vamos a visualizarlo en un rango, y posterior a eso, si el precio no rompe, como les decía, hacia la alza, podríamos confirmar un movimiento bajista o continuación del rango, ¿vale? El rango no lo descartamos nunca. Si pasan las horas, no sube, confirmamos el movimiento bajista o el rango. El rango nunca se descarta, puede ser que tampoco baje nunca y se mantenga aquí en rango sobre los $60,000. Es cuestión de darle seguimiento y nosotros ya lo vamos a estar actualizando en un próximo video.